Vamos a hacer esta clase de virus exantemáticos y haremos algunas cosas importantes sobre los virus oncogénicos. Los temas son un poquito extensos. Hemos tratado de hacer un poco el resumen. Así es que vamos a comenzar. Ponme la siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de virus exantemáticos, tenemos que hablar indudablemente de todas aquellas enfermedades que producen estas lesiones en la piel de las personas. Y antiguamente solamente casi era patrimonio de los niños, estas enfermedades de niños. Sin embargo, a raíz de los procesos de vacunación, ¿no es cierto?, es que estas enfermedades se pospusieron de la época de niños y pasaron a un grupo también importante de adolescentes, jóvenes, ¿no? Entonces, hoy en día ustedes están viendo allí una foto de una persona ya casi adulta o adulta, ¿no es cierto? Y a la derecha vemos, y en la parte inferior vemos dos fotos de niños, ¿no? Por eso es que es importante que yo tenga que decir esto hoy en día. Antiguamente casi todas estas enfermedades eran, como digo nuevamente, patrimonio de los niños. Muy bien, vamos a continuar. Continúa con la siguiente, por favor. Entonces, todas estas enfermedades virales exantemáticas, lo que se ve clínicamente es estas lesiones llamadas exantemas, ¿no? Que es la erupción, la aparición en la piel, ¿no?, de lesiones bastante características, ¿no? Y que tienen una evolución, ¿no es cierto?, en el transcurso de los días, conforme va avanzando la enfermedad. Entonces, primero pueden ser lesiones solamente eritematosas purpúricas, después pueden ser máculas, y después pueden ser pápulas, y después pueden ser vesículas, y finalmente pueden ser pústulas. O sea, esa sería la evolución, ¿no es cierto?, de estas lesiones que aparecen en la piel de los pacientes, en todo caso niños, ¿no? Ni si son niños o si son jóvenes, ¿no? Bien, entonces vemos también que este problema de exantema no solamente es patrimonio de estos virus hoy en día, sino también pueden haber ¿cómo se llama? Otros orígenes, bacterianos pueden ser, riquecias, parásitos también, quizás puedan producir este tipo de rash o exantema, indudablemente, que lo tenemos que saber, ¿cómo se llama?, diagnosticar. Siguiente, por favor. Muy bien, como decíamos en la lámina anterior, entonces hay un gran grupo de virus que pueden producir exantemas, no solamente los llamados virus de sarampión, rubiola, parotiditis, etcétera, sino hay un gran grupo más de virus que pueden también producir exantemas en alguna parte de la clínica que producen estos virus, ¿no? Herpesvirus, adenovirus, picornavirus, parvovirus, togavirus, paramyxovirus, que es el tema que vamos a tocar, poxvirus, papovavirus, arbovirus, virus de hepatitis, retrovirus, etcétera, ¿no es cierto? Y otros virus moviliformes con petequias, ecovirus, que hay varios tipos, 479, virus Epstein-Barr, el virus de hepatitis, ya hemos dicho, sarampión atípico, Coxsackie 9, virus respiratorio sincicial, rubiola, dengue, etcétera, son parte de estas enfermedades exantemáticas. Aquellas enfermedades virales que dan con lesiones vesículo-ampollosas, herpes simple, herpes zóster, enfermedad mano-pie-boca, que son producidas por Coxsackie virus A16. Entonces, vean ustedes, hay una gran variedad de virus, ¿no es cierto?, que también pueden producir ciertas lesiones exantemáticas, y las cuales
hay que saber diferenciarlas un poco, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos por favor. Esta es la estructura, ¿no es cierto?, que se ha diseñado, ¿no es cierto?, para la familia de paramyxovirus, ¿no es cierto? Lo importante de esto es señalar la presencia de sus enzimas, ¿no es cierto?, llamadas hemaglutinina, neuroaminidasa, que son las más importantes, la proteína de fusión, ¿no es cierto?, la presencia de una doble capa lipídica, la proteína M, que es la proteína matriz, hay una proteína más pequeña, la SH, el ARN viral, las polimerasas, el nucleocápside, la fosfoproteína, etcétera, la cisteína B, ¿no es cierto?, que también son importantes en esta estructura viral. Todas estas proteínas le sirven al virus para hacer el daño a la célula de persona. Las hemaglutininas, la neuroaminidasa, la proteína de fusión, la proteína M, etcétera, son importantísimas en la patogenia de la enfermedad. Sigue, por favor. Aquí tenemos la clasificación de la familia Paramyxoviridae. Los morbillivirus, ahí tenemos el virus de sarampión, del cual vamos a hablar. Los paramyxovirus, virus de parainfluenza 1 a 4, virus de la parotiditis, también vamos a hablar, ¿no es cierto? En neumovirus tenemos virus respiratorio sincicial y los metaneumovirus. Entonces, de aquí vamos a hablar de aquellos que tenemos, ¿cómo se llama? Como parotiditis, parainfluenza, quizás algunos toques, y virus de sarampión, porque neumovirus creo que van a ser en otra clase. Muy bien, entonces esta es la clasificación de la familia Paramyxoviridae. Siguiente, por favor. Muy bien, esta familia es un grupo de virus pleomórficos de tamaño 150 a 300 nanómeros, con una doble capa lipídica que los cubre. Esta envoltura tiene 3 proteínas que son importantes, 2 glicoproteínas que forman los 2 tipos de proyecciones y una proteína no glicosilada que contribuye a la estructura e integridad de la capa interna de la membrana. No se cultivan en huevo embrionado, a excepción del virus de parotiditis. Se desarrollan muy bien en cultivos celulares y producen una acción citopática, caracterizada por fenómenos de fusión de las células infectadas con formación de células gigantes o sincitios. En presencia de matrices de pollo o cobayos se produce la fijación no leo porque hay un banner ahí que me está pero se fijan, ¿no es cierto?, a los glóbulos rojos y a las nucleoproteínas de la célula. Sigue, por favor. Siguiente, perdón. Ya, ok. Entonces, los paramyxovirus penetran por el aparato respiratorio y producen infecciones agudas y sobre todo en niños. Los virus de parainfluenza y respiratorio sincicial afectan al recién nacido y niños pequeños. Los virus del sarampión y de la parotiditis producen infecciones generalizadas. Aquí tenemos nuevamente la figura, la fotografía de la estructura de los paramyxovirus, ¿cierto?, en donde hacemos nuevamente el resalte de la presencia de la ribonucleoproteína, de la doble capa de lípidos, que son importantes, ¿no es cierto?, la glucoproteína, la neuroaminidasa, las hemaglutininas, la glucoproteína F, etcétera, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, entonces vamos a revisar el virus de sarampión que pertenece al género Morbillivirus. Y en la fotografía estamos viendo la cavidad oral de un paciente, ¿cómo se llama?, con sarampión.
Y estas manchitas que están en la parte posterior de la cavidad oral, ¿no es cierto? Que se ven como unas manchitas blancas sobre un fondo rojo, ¿no es cierto? Y al otro lado también, en los carrillos, ¿no es cierto? Son las llamadas las manchas de Koplik. Eh, cuando, cuando el pediatra o el médico miraba en la cavidad oral, en los carrillos o en la lengua, en la base de la lengua, estas lesiones, era signo patognomónico ¿cómo se llama?, de sarampión. Esas son las llamadas las manchas de Koplik, que es característico en esta enfermedad de sarampión. Visto esto, no había más clínica que ver, ¿cómo se llama?, por parte de los pediatras que eran muy entrenados en este tema. Nuestros profesores nos enseñaban esto. Y la otra cosa es que esta mancha de Koplik también eran muy fugaces. Se ven casi a los primeros días de la instalación de la enfermedad, luego después ya desaparecen. Entonces, cuando uno iba a buscarlos después de 2 o 3 días, ¿no es cierto?, esta mancha de Koplik ya no existía. Entonces, de eso también hay que tener mucho cuidado. Siguiente, por favor. Muy bien, el género Morbillivirus, sarampión, es un RNA cubierto, es la misma estructura de lo que ya hemos dicho en la lámina anterior. Es un RNA monocateriano de 15.984 nucleótidos de polaridad negativa. Su tamaño, ya lo hemos dicho, 150, 30, 300 nanómetros de diámetro con la nucleocápside helicoidal. La Organización Mundial de la Salud ha reportado 23 genotipos o variantes genéticas agrupados en 8 serotipos que van desde la letra A hasta la letra H. Y la tasa de mutación del virus es baja. Esto favorece indudablemente para la creación de la vacuna, ¿no es cierto? Porque si tuvieran una tasa de mutación altísima, ¿no es cierto?, como otros virus, ¿no?, entonces ahí tendríamos problemas con la vacuna, ¿no? Por eso es que la vacuna del sarampión es muy buena, ¿no es cierto? Protege bastante bien a los chicos que se vacunan, ¿no es cierto? Y entonces, con esto de la vacuna, pues lógicamente se ha disminuido grandemente no solamente la prevalencia de la enfermedad, sino también la incidencia de, ¿cómo se llama?, de mortalidad en los niños, ¿no? Muy bien, continuamos. Esta es lo mismo, las proteínas codificadas por el virus sarampión, que ya lo hemos dicho, que todos los virus, todas las especies de esta familia tienen todos estos virus. No vamos a estar repitiendo en cada uno de ellos, pero digamos que la lámina sirve para ver la localización y la función que cada una de ellas cumple. Y todas estas proteínas que tienen estos virus son importantes, como yo decía en las primeras láminas, porque le sirve, ¿no es cierto?, al virus para producir la lesión, para producir la patogenia de la enfermedad. Muy bien, entonces ahí vemos la localización de la nucleoproteína, de la fosfoproteína, polimerasa, la matriz, el factor de fusión, el hemaglutinina, proteínas grandes, etcétera, con su localización y la función que ejerce. Muy bien, seguimos, por favor. Siguiente. Este es el mecanismo de diseminación del virus y probablemente todos los virus tienen este mismo camino, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el virus se inocula a través del tracto respiratorio, cuando el TR, como dice en la parte superior, es tracto respiratorio. El virus se replica en las células del tracto respiratorio, hay una extensión, hay una viremia, una diseminación hacia ¿cómo se llama?, hacia la vía linfática, vía sistémica, vía sanguínea, ¿no es cierto? Ataca a las conjuntivas, al tracto respiratorio, al tracto gastrointestinal, al tracto urinario, el sistema nervioso central, que está en la parte superior derecha, ¿no es cierto? Todos esos órganos o sistemas, ¿no es cierto?, son afectados por el virus de sarampión. No solamente hay una expresión en la piel, sino también en todos estos lugares, ¿no es cierto?, hace la expresión, ¿cómo se llama?, este virus.
Entonces, hay un nivel de replicación viral que se mantiene, ¿no es cierto?, en el momento de la infección aguda, ¿no es cierto? Pueden haber, ¿cómo se llama?, situaciones complicadas, ¿no es cierto? Normalmente no debe haber complicación en los chicos que sufren de sarampión. Sin embargo, se han visto una gran variedad de, ¿no es cierto?, de complicaciones, y eso depende mucho de la estructura inmunológica del niño o del paciente, ¿no es cierto? Y para producir todos estos problemas de panencefalitis esclerosante subaguda, por ejemplo, encefalitis postinfecciosas, ¿no es cierto? Que a veces estos han complicado mucho, ¿no es cierto?, la vida y la salud de los niños, ¿no? Porque normalmente el sarampión debe, ¿cómo se llama?, recuperarse ad integrum, ¿no? No, o sea, no debe quedar con secuelas el niño. Muchos hemos tenido, ¿no es cierto?, sarampión, bueno, en épocas muy antiguas, muy anteriores. Ustedes a lo mejor no han tenido porque ya el proceso de vacunación, ¿no es cierto?, en nuestro país es bastante bueno, ¿no es cierto?, y la cobertura siempre ha sido por encima del 85-90%, entonces, de la población, y eso ha hecho de que ya veamos muy pocos casos de sarampión hoy en día en nuestro país. Casi ya no se ve. Algunos años anteriores, a unos 4 o 5 años atrás, decíamos que ya prácticamente estaba erradicado el sarampión de nuestro país. Pero últimamente se han visto algunos casos, algunos brotes en algunos lugares, y también provenientes de otros países, ¿no? Muy bien, este es los mecanismos de diseminación de este virus, que, como repito, esta es la misma estructura, quizás también, o el mismo camino que siguen muchos virus. Siguiente, por favor. Siguiente, muy bien. Los mecanismos patogénicos, ya lo hemos diseñado en la lámina anterior, nuevamente lo repetimos, ¿no es cierto?, que infecta las células epiteliales del tracto respiratorio, que es la vía por donde se disemina, ¿no es cierto?, el contagio es por vía respiratoria de persona a persona, diseminación por vía sanguínea y linfática, como hemos dicho, replicación en células conjuntivales del tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario, linfático, sistema nervioso central y vasos sanguíneos, que también ya lo estamos repitiendo, y la aparición de complicaciones, como decíamos, encefalitis posinfecciosas, que pueden también estar relacionadas a procesos autoinmunes. Siguiente, por favor. La replicación del virus, que también podemos decir, es una mecánica casi similar en casi todos los virus. La primera fase es la adherencia a los receptores específicos mediante sus proteínas, lemaglutinina, neuraminidasa, a la que sigue la fusión con membrana celular mediada por las F activadas. Posteriormente, la nucleocápside penetra la célula. Como le decía, ¿no es cierto?, en las láminas iniciales, todas estas proteínas que tienen los virus les sirven para hacer el daño en la célula del huésped. El número 2, la transcripción, la traducción y replicación. El ARN viral de polaridad negativa se transcribe en un ARN mensajero mediante la ARN polimerasa del virión, y posteriormente el ARN mensajero se traduce en proteínas víricas por medio de ribosomas de la célula del huésped. O sea, ahí ya prácticamente ya se introdujo dentro de la célula del huésped. Entonces hay receptores, hoy ya se conocen receptores, ¿no es cierto?, de la célula humana, el CD46, CD150, que son variantes, ¿no es cierto?, de células inmunológicas, a lo mejor linfocitos T, porque este virus moviliza muy bien al sistema inmunológico de tipo celular, ¿no es cierto?, y también, por cierto, de tipo humoral, ¿no? El virus ataca al linfocito T y produce interleucina 4, vean ustedes. Entonces ya aquí estamos viendo también la aparición de interleucinas hoy en día en todas estas enfermedades. El primero aparece inmunoglobulina M y después inmunoglobulina G, como es casi en toda la conducta de los virus, ¿no es cierto?
Lo mismo está sucediendo hoy en día con COVID, por ejemplo. La aparición primero de anticuerpos tipo IgM y después, lógicamente, posterior después aparecen anticuerpos de tipo IgG, ¿no es cierto? Y todo el orden inmunológico, ¿no? Es importante que estos datos nosotros guardemos porque esto sirve para la explicación, ¿no es cierto?, patogénica, ¿no es cierto?, de todos estos procesos virales en términos generales, ¿no? Por ahí que puede haber alguna variante, pero esto en términos generales es casi lo mismo, ¿no? Muy bien, continuamos. Morbilidad, mortalidad, prevalencia. Estos son datos que he recogido de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? En donde en algunos otros países también, ¿cómo se llama? Han tenido una alta incidencia ¿cómo se llama? De sarampión, por tanto, una alta incidencia de mortalidad en niños, ¿no es cierto? Y bueno, y hay países que también han erradicado ¿cómo se llama? El sarampión, ¿no es cierto? Pero por descuido de no seguir vacunando a los niños, es que han habido rebrotes y rebrotes muy importantes en países importantes como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? En donde desde el 2014 se vienen, ¿cómo se llama? Presentando brotes en diferentes estados, ¿no? Y eso hace que se pueda diseminar también por otros sitios. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? Que si no tenemos sarampión que puede ser oriundo, ¿no es cierto? Pueden ser, ¿cómo se llama? Problemas o patologías o casos importados, ¿no? El problema de niños siempre ha sido el sarampión, como estaba repitiendo y diciendo temprano, ¿no es cierto? Esto es una enfermedad casi exclusiva de niños, pero últimamente se ha visto también enfermedades en adolescentes, ¿no es cierto? Y con cuadros bastante severos, ¿no? Países que tienen malas condiciones de salud ambiental, ¿no es cierto? Ese es el problema, el país de los países pobres, y ahí en donde ahí han existido altas tasas de incidencia o tasas de prevalencia y de mortalidad, etcétera, de casos de sarampión. La atención inadecuada médica, es decir, no hay atención propicia, ¿no es cierto?, para la salud de la población, ¿no es cierto? En nuestro país, por ejemplo, las zonas alejadas de la selva, las zonas alejadas de la sierra, que son inhóspitas muchas veces, el niño o la familia tiene que caminar, ¿no es cierto?, un día, 2 días para llegar a un centro de salud. O a veces llega al centro de salud y no hay médico también, entonces ese es el problema. Problemas de desnutrición, que es un tema de muchos países pobres, ¿no es cierto?, de la real pobreza de los países, este problema de desnutrición que lleva consigo a los estados patológicos desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Y las infecciones bacterianas secundarias que son las que se aprovechan del estado ¿cómo se llama?, de déficit inmunológico de estas personas y que hacen mella y producen infecciones severas y producen la muerte en estos niños, ¿no? Entonces, hoy en día decimos que la vacuna es segura, es económica, todos los países lo manejan y desde el 2017 en el 2017 la enfermedad causó 110.000 defunciones en todo el mundo, vean ustedes, la mayoría entre niños menores de 5 años. Entre el 2000 y el 2017 la vacunación contra sarampión disminuyó la cifra de defunciones en un 80% en todo el mundo, esto es importantísimo, ¿no es cierto? En el 2017 alrededor del 85% de los infantes recibieron una dosis de vacuna contra el sarampión antes de su primer cumpleaños, de su primer año de vida, a través del Sistema Común de Salud, ¿no es cierto? Entonces es porque hoy en día todos los países que integran la Organización Mundial de la Salud, están obligados a, ¿cómo se llama?, a ejecutar el plan anual, ¿no es cierto?, y plan sistemático de vacunas en los niños, ¿no es cierto? Y vean ustedes, entre el 2000 y 2017 la vacuna, ¿no es cierto?,
ha evitado la muerte casi de 21 millones de niños, ¿no? Lo que esto hace que sea importante el tema de la vacunación y mejorar la salud pública, ¿no? Muy bien, esto es importante que ustedes entiendan, por favor. Mucha gente no cree en el tema de vacuna, por X razón, ¿no es cierto? Pero nosotros sí creemos de que la vacuna es importante para nuestra población. Seguimos, por favor. En la región de las Américas, esto es un dato al 2019, Brasil notificó 11.800 casos en el año 2019, habían ustedes, país cercano a nuestro país, ¿no es cierto? Y la mayoría de ellos en el estado de Sao Paulo, ¿no? Venezuela también ha notificado 520 casos, Colombia también, 215 casos, Estados Unidos, como decía, hay rebrotes, ¿no es cierto? Hay brotes en varios sitios, en varios estados también, y esto hace muchas veces que a través de los viajes, ¿no es cierto?, se puedan, ¿cómo se llama?, se puedan traer estos virus, ¿no? Muy bien, continuamos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí vemos una fotografía, ¿no es cierto? El dato importante es que el contagio es de persona a persona, de niño a niño, a través de las gotas del fluje, ¿no es cierto? A través del estornudo, de la tos, ¿no es cierto? Y salen las gotitas del fluje y se establece el contacto contagioso, ¿no? Hay fiebre alta, vamos a ir de una vez diciendo, en clínica. El problema de conjuntivitis es un ojo rojo que hay con lagrimeo, ¿no es cierto? Hay la aparición de las manchas, el exantema, como decimos, antes en la boca, como bien dice, las manchas de Koplik, ¿no es cierto? Hay secreción nasal, como si fuera un cuadro de resfriado. Y algunos ya datos clínicos, como la pérdida de apetito, el tos seca, que ya afectan, ¿no es cierto? Afecta ya el aparato respiratorio alto, puede también el aparato respiratorio bajo producir neumonías, etcétera, y esto muchas veces lleva a la mortalidad del niño, ¿no? Muy bien, continuamos. Seguimos. Siguiente. Muy bien, el contagio ya lo hemos dicho. Las secreciones nasofaringeas en la fase prodrómica, preeruptiva y primeros días del exantema. Es donde se produce con mayor grado el contagio, ¿no? Contacto personal, ¿no es cierto? La incubación, 11 días, el cuadro prodrómico, 4 días, el cuadro de malestar general, cefalea, fiebre. Aquí la fiebre es muy importante recalcar que es una fiebre muy alta, 40 a 41 grados centígrados, que es una fiebre que casi también identifica, ¿cómo se llama?, el sarampión, y en niños, ¿no? Un niño que llegaba a consulta, al consultorio, al hospital, con temperaturas de 40 a 41 grados, que la mamá lo traía muy desesperada, ¿no es cierto? Este tipo de grado de temperatura era un signo premonitorio de sarampión, y entonces inmediatamente se ponía en aislamiento al niño, se hospitalizaba, entonces, y al rato, en horas siguientes, comenzaba a aparecer nuevamente el exantema, y cuando aparecía el exantema, la fiebre se iba como por encanto. Entonces eran datos muy importantes en el tema clínico, que vamos a repetir en la lámina siguiente. Otro dato importante es que el ojo se pone muy rojo, el síndrome de ojo rojo, con un exudado conjuntival bastante profuso, que eran, como vuelvo a repetir, datos muy, muy, muy sugestivos y casi patognomónicos de sarampión. No, y bueno, y luego cuando ya el aparato respiratorio también se veía afectado, entonces aparecía tos, secreción branquial, había estornudo, secreción nasal, etcétera. Un cuadro respiratorio muy, muy parecido al resfriado común, ¿no? Quizás estos 3, 4 datos que son muy importantes se deberían guardar, ¿no es cierto? Y deberían recordar siempre cuando ustedes hagan rotación en pediatría, ¿no es cierto? A lo mejor puedan ver hoy en día un cuadro florido, un cuadro bastante característico de sarampión. Pero como vuelvo a insistir, ¿no es cierto? La vacuna ha hecho de que ya no veamos cuadros tan característicos, ¿no? La vacuna ha cortado, ¿cómo se llama?, muchos pasos
característicos de la enfermedad. Pero si por ahí ustedes ven un caso bastante característico y como está diseñado en los libros y en los textos, bueno, va a ser una suerte hoy en día. ¿No sé? Antiguamente nosotros cuando estudiábamos, nosotros íbamos al hospital, a los hospitales del Niño, a la Almenara, qué sé yo, al Hipólito Unanue, y veíamos a los niños con cuadros característicos, ¿no es cierto?, de sarampión, y veíamos casi todo el proceso de la enfermedad desde la fase preeruptiva hasta la fase poseruptiva, ¿no? Y también, por cierto, casos fatales, ¿no es cierto?, niños que fallecían, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Bien, el exantema de paladar, que era, como les decía, es característico, las manchas de Koplik, ¿no es cierto?, que como también decimos, había que tener mucha suerte para ver las manchas de Koplik, ¿no es cierto?, que aparecen muy tempranamente en la enfermedad, inmediatamente también se van, casi en 24 horas, 48 horas máximo en el paladar, y se desaparece. El exantema, que dura 2 a 4 días. Primero, también aquí hay una característica, ¿no es cierto?, el cuadro característico que está descrito en los textos. Primero aparecía detrás de las orejitas, en la cara y en el cuello, es decir, en la parte superior de la cara. Luego, después, al día siguiente, porque aparecía así sucesivamente en días, ¿no es cierto?, al día siguiente aparecía en el tronco y en la barriguita, en el tronco y el abdomen, y finalmente al tercer, cuarto día, las extremidades. Ese era el orden que aparecía, y para que se desaparezca, también igualito era el mismo orden, ¿no? Primero desaparecía en la cara, en las orejas, en la cara y el cuello, luego desaparece en el tronco y en el abdomen, y finalmente desaparece también en las extremidades, en ese orden también, ¿no? Y cuando aparecía el exantema, desaparecía la fiebre, como decía, como por encanto, ¿no? Una fiebre bastante alta, bastante agobiante para el niño, ¿no? Y entonces, y no había con qué bajarle, ¿no? Por más, en ese tiempo pues, se utilizaba ¿cómo se llama? Paracetamol, las gotitas ¿cómo se llama?, de antalgina, ¿no? Y no bajaba la fiebre. Primero entonces, pero desaparecía justo cuando aparece el exantema. Entonces, primero son unas máculas rojizas, luego se vuelven pápulas y después de 5 días desaparecen en el mismo orden en que aparecieron. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, acá vean ustedes el ojito del niño, ¿no es cierto? Una conjuntivitis, ¿no es cierto?, terrible. Vean, es característico, y está su carita y su cuerpito, todo está lleno. A lo mejor ya esto está en segundo día, tercer día de brote del exantema. Vean su cuerpito, todo el cuerpo en la parte posterior, vean hasta las piernas, vean desde arriba abajo, ¿no es cierto? El exantema es un sarampión bastante florido, como decían nuestros profesores, ¿no? Es decir, bastante característico, ¿cierto? Siguiente, por favor. Complicaciones, como ya hemos dicho, los cuadros que muchas veces llevan a la fatalidad del niño, cuadros de neumonía, cuadros de diarreas, que también era muy importante y esto producía muerte, ¿no es cierto? Puede producir otitis, laringitis, encefalomielitis, miocarditis, que era tu conjuntivitis, etcétera, que, bueno, algunas cosas sí eran llevaderas y otras eran fatales, como la neumonía, por ejemplo, los cuadros diarreicos, que eran terribles, ¿no? Seguimos, por favor. Siguiente. El diagnóstico, indudablemente que los pediatras y quienes vayan a ser pediatras dentro de la promoción de ustedes, indudablemente tiene que ser un diagnóstico clínico, epidemiológico, y el dato epidemiológico era muy importante, ¿no? Porque el primito que había llegado al cumpleaños del primer añito del primito, y había tenido o tenía inicios de sarampión, llegaba y infectaba a todo el mundo, todos los niños. Y entonces ese era un dato epidemiológico importante, ¿no? El primito fulano de tal llegó al cumpleaños de la primita o del primito y ahí infectó. Es un dato epidemiológico importante, ¿no es cierto? Y si les cogía un poco más de mayor edad, ¿no es cierto? Antiguamente no se iba al nido, al nido o a la cuna
tan niñitos, tan bebitos, ¿no? Hoy en día los niños ya de 2 añitos están yendo a la cuna, al ¿cómo se llama? A, a estos colegios, a estos nidos de preadaptación, ¿no? Entonces, y ahí puede contagiarse también. Eso es entonces el dato epidemiológico es importante. Y el diagnóstico clínico característico que a veces ya hoy día, ¿no es cierto? No sé si es que ustedes puedan lograr verlo en cómo está descrito en los textos, ¿no? Entonces, a veces ahora vamos a tener que utilizar en las pruebas de laboratorio, ¿no? Y hay laboratorios que sí son bastante completos, ¿no es cierto? Podría hacerse cultivos con laboratorios muy sofisticados, muy especialistas, ¿no es cierto? Las pruebas directas son las más utilizadas, la prueba de inmunofluorescencia o las pruebas de inmunoperoxidasa. Pero hoy en día las que han mejorado el diagnóstico y en toda patología, ¿no es cierto?, complicada que tengamos, las pruebas serológicas, ¿no? Detectar anticuerpos, ¿no es cierto?, sobre todo en inmunoglobulina M, ¿no es cierto?, con fijación de complemento, inmunofluorescencia, neutralización, inhibición de la hemaglutinación, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día el laboratorio, no sé, laboratorios que hacen estas pruebas inmunológicas nos pueden detectar muy rápidamente ¿cómo se llama?, la presencia de los anticuerpos, ¿no? Muy bien, y el pronóstico, como nosotros decíamos, la recuperación tiene que ser completa, normal, el niño debe quedar normal, ¿no es cierto?, sin problemas. El problema era que en los niños que tenían complicaciones de estructura, ¿no es cierto?, inmunológica, niños desnutridos, con enfermedades, ¿cómo se llama?, que traían de malformaciones congénitas, etcétera. Entonces ahí sí teníamos niños que con candidatos o con alta probabilidad de muerte, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Tratamiento, el problema viral y también en términos generales, ¿no? No hay un antiviral para la enfermedad viral, ¿no? Si lo hubiera, no hubiesen muertos tanto por COVID, ¿no? Entonces, porque no hay un antiviral específico para estos virus y aun cuando virus de sarampión es casi una familia pequeña, ¿no es cierto? No hay una alta tasa de mutación, ¿no es cierto? Tampoco se ha podido, ¿cómo se llama?, lograr un antiviral. Sí, entonces, sí se hace cobertura con antibióticos en los casos de complicaciones, neumonías, diarreas, etcétera, ¿no es cierto?, meningitis, etcétera. Ahí podemos utilizar los antibióticos. De lo contrario, sintomáticos, ¿no es cierto?, controlar el prurito, hay que hidratar bien al niño, hay una alimentación hipercalórica, etcétera. Tratar de que el niño no se complique, ¿no? La mejor alternativa es la prevención con vacunas, ¿no es cierto? Hoy en día hay una gran variedad de vacunas, algunos países tienen sus propias vacunas, ¿no es cierto? Y bueno, entonces utilizan sus propias vacunas. Y hoy en día pues hay hay vacunas triple, entonces hay para sarampión, para paperas, para rubiola, para varicela, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en una sola dosis, en una sola inyección, ya se ponen vacunas, ¿cómo se llama?, para varias enfermedades. Y esto hay que repetirlo porque a veces las vacunas no te dan protección de por vida, ¿no? Te pueden dar protección de 10 años, de 20 años, etcétera. Y entonces, en las zonas altamente epidemiológicas hay que nuevamente vacunarlos, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, las vías de administración subcutánea, ¿no es cierto?, intradérmica, ¿no es cierto? Antes nos hincaban el bracito, ¿no es cierto? Y a veces la mamá, el papá no los querían llevar a los niños porque le dolía, gritaba el niño, lloraba por la inyección. Hoy en día se han propuesto aerosoles, ¿no es cierto?, aerosoles bucales, ¿no es cierto?, le abren la boquita y le chisguetean con un aerosol, un par de chisgueteadas y está vacunado. Y si no quiere abrir la boquita en la fosa nasal,
¿no es cierto? Chisguetean en la fosa nasal y ya está vacunado, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya como que hay otras alternativas de vacuna. Siguiente, por favor. Muy bien, los individuos no inmunizados, expuestos e inmunocomprometidos pueden recibir inmunoglobulina sérica para modificar el curso de la infección. Esta confiere inmunidad temporal durante 3 o 4 semanas. La inmunoglobulina indicada en menores de 1 año, en embarazadas, en pacientes inmunodeprimidos y susceptibles, en quienes está contraindicada la vacuna. Una dosis te da protección de 90-95%, 2 dosis te da protección de 100%. La inmunidad conferida por la vacuna dura por lo menos 20 años y se cree que dura para toda la vida en la mayoría de personas. Eso siempre hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Pero en países, en zonas altamente endémicas de estas enfermedades, debería recibir una dosis de vacuna de refuerzo, ¿no es cierto? Y como decimos, la vacuna puede administrarse en forma segura y eficaz en los niños con una enfermedad aguda leve, con fiebre leve inclusive, con diarrea, infecciones en vías respiratorias superiores, aunque no debe administrarse en niños con fiebres altas. Vean ustedes, antiguamente el niño que tenía un poco de fiebre no iba a vacunarse, el niño que tenía diarrea no lo llevaban a vacunar, etcétera, pero hoy en día la vacuna ha demostrado que no tendría problema en que se administre aún teniendo estas cosas leves, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, y la malnutrición tampoco no es una contraindicación, ¿no? Sino al contrario, es una firme indicación para vacunarse, ¿no es cierto? Vean ustedes, antiguamente también este tema, primero había que nutrirlo al niño bien, etcétera, para luego vacunarlo. Hoy en día ya se ha visto por estudios a largo alcance que no es una contraindicación este tema de la malnutrición. Muy bien, continuamos, por favor. Muy bien, entonces eso ha sido más o menos la idea de sarampión. Ahora veamos otro virus, también familia del mismo virus anterior, ¿no es cierto? Es el virus de la parotiditis, ¿no? El virus de paperas, en todo caso, ¿no es cierto? Que también un virus que se comporta muy benignamente, solamente en casos especiales podría dar algunas patologías asociadas, como vamos a ver. Siguiente, por favor. Muy bien, parotiditis, la familia también pertenece a la misma familia, paramyxoviridae, el género paramyxovirus. Aquí hay una variante nada más, género paramyxovirus. La partícula viral es del mismo tamaño del virus anterior, RNA de una cadena, nucleocapsida helicoidal, casi lo mismo de lo de sarampión, sus glucoproteínas, los mismos, la hemaglutinina, la neuraminidasa, la proteína de fusión, la proteína de membrana, etcétera, ¿no es cierto? La RNP, la ribonucleoproteína, también igualmente son proteínas similares a los de sarampión. Seguimos, por favor. Se conoce un solo serotipo. Aquí mejor todavía porque no hay variantes de este virus, ¿no es cierto? La replicación viral también en las células respiratorias, la vía por donde se transmite, se contagia, y la glándula parótida es la que se afecta por extensión directa. Por eso se llama parotiditis, ¿no? Porque la glándula parótida, que está en esta zona, ¿no es cierto? Atrás, debajo del pabellón auricular, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es la zona donde está la zona de la glándula parótida, es la que se inflama, por eso es que produce ¿cómo se llama? La hinchazón, ¿no es cierto? Permítame el término. Entonces, de la glándula, el aumento de volumen, y que también puede afectar las otras glándulas, ¿no? La glándula sublingual, la submaxilar, que también pueden asociarse. Entonces, la papera o el tamaño de aumento de la glándula parótida y de todas las glándulas puede ser muy evidente. En otras veces casi ni se nota, ¿no es cierto? Porque a veces los niños ya están vacunados, entonces la enfermedad, ¿no es cierto? La enfermedad no pasa muy desapercibido. Entonces, en el dato epidemiológico, antiguamente
se veía cuando iba a llegar el invierno, en la primavera, ¿no es cierto? Era una enfermedad estacional, ¿no es cierto? Y ya la gente tenía que estar preparada para estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, y en los colegios, ¿no es cierto? Los niñitos, las niñitas, cuando llegaba la primavera también igual, ¿no? Entonces ya los niños dejaban de ir al colegio porque era un problema contagioso. Muy bien, la diseminación por las gotas de la saliva, por las gotas del fluje, ¿no es cierto? Y el virus está presente en las secreciones respiratorias hasta 7 días antes de que aparezca la enfermedad clínica, es decir, en la fase prodrómica, ¿no es cierto? También es la fase más alta de contagio, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. En la clínica, paperas asintomáticas, vean ustedes, 25-40%, eso quiere decir que una alta población de niños que ni cuenta se da, ¿no es cierto? La mamá, ni el papá, nadie, ni el profesor si está en el colegio, nadie se da cuenta de que el niño o la niña tiene paperas, ¿no es cierto? Pero sí hay un buen grupo, ¿no es cierto? Quizás 50-60% de niños que sí hace la expresión del aumento de volumen de la glándula parótida, ¿no? Periodo de incubación hasta 21 días, 16-21 días, y la inmunidad es para toda la vida. Aquí sí la inmunidad es para toda la vida. Si ya te dio una papera, ¿no es cierto? Y te vacunaste, ya no te va a dar papera. Muy raro sería que veamos papera, ¿no es cierto?, en ya jóvenes, ¿no es cierto?, más allá de 20-21 años, ¿no? La diseminación, igualmente, igualmente como la hemos estructurado, ¿no es cierto?, para sarampión, el mismo camino, ¿no es cierto?, que afecta, ¿no es cierto?, glándulas salivales, genitales, sistema nervioso central, nervios periféricos, el ojo, el corazón, los riñones, páncreas, tiroides, oído interno, porque hace una diseminación, o sea, hematológica, ¿no? Muy bien. Y en algunos órganos, como el páncreas, por ejemplo, en corazón, en tiroides, en los genitales, entonces si es que hay una expresión muy fuerte, ¿no es cierto?, de este virus, puede dejar un daño que lo vamos a indicar en la lámina siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Puede ser unilateral o bilateral, es decir, paperas en ambos lados. Antiguamente nuestros profesores decían que la papera tenía que ser bilateral, si no, no era papera, ¿no es cierto? Tenían ese concepto. Hoy en día el concepto cambió, ¿no es cierto? Basta que sea un solo lado para que tengamos papera, ¿no? Cuando abrimos la boquita, ¿no es cierto?, vemos la mucosa está enrojecida, hay tumefacción del conducto alstensen, hay dolor cuando se abre la boca, cuando se pone el dedo en la zona en donde la salida del stensen, en la parte externa de la piel, de la cara, hay dolor intenso. Jóvenes o adultos jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen expresión ¿cómo se llama?, en los testículos, ¿no es cierto? Hay una orquiepididimitis que puede producirse y, como decían antes, pueden dejar algún daño de esterilidad en este caso. La suerte es que es muy baja ¿cómo se llama?, la probabilidad, ¿no es cierto?, pero puede haber este tema. Entonces, meningitis también, cefalea, fiebre con rigidez de nuca, es decir, un cuadro característico de meningitis, y que pasa la enfermedad y la meningitis también se va, ¿no? Encefalitis aséptica, que son cuadros infrecuentes, muy rara vez que se ha visto este tema, pero cuando se presenta son cuadros muy severos, ¿no? Pancreatitis también se ve, entonces, que afecta lógicamente las células que producen ¿cómo se llama?, insulina, ¿no es cierto? Y puede dejarle a un niño, a un joven, con problemas iniciales de diabetes. Se ha visto daño severo en las células pancreáticas, ¿no? Y tener este problema incipiente de diabetes mellitus juvenil. En el riñón se han hecho estudios que también pueden producir alteraciones transitorias de la función normal del riñón, ¿no es cierto?, pero que muy pronto son nuevamente recobrados de manera normal.
En las mujeres, el ovario también puede sufrir una infección, tan igual que en los genitales del varón, ¿no? Igualito. Entonces producir oforitis y también producir temas de esterilidad. En la tiroides puede producir tiroiditis, ¿no es cierto? Miocarditis en el corazón, endocarditis también en el corazón. Pero son casos muy raros, ¿no es cierto? Y si los que encuentran, es necesario ilustrar el caso clínico, ¿no es cierto? Y presentarlo y publicar en una revista, porque estos son casos raros, no son casos frecuentes. O sea que cuando tengan un caso de esta naturaleza, ilustren bien, ¿no es cierto?, el caso clínico para que lo puedan presentar en una revista, una presentación, una publicación. Muy bien, siguiente, por favor. Nuevamente, el laboratorio es importante, ¿no es cierto? El mismo camino que se hace como para sarampión, ¿no es cierto? Hay la inmunoglobulina M específica, ¿no es cierto? Que aparecen, por ejemplo, el antígeno E se aparece los 3 días, desaparece 6, 8 meses. El antígeno B aparece a las 2, 4 semanas y dura más tiempo, ¿no es cierto? Se puede hacer detección viral por ELISA, por inmunofluorescencia, fijación de complemento, inhibición de la hemaglutinina, radioinmunoanálisis, etcétera. Pruebas inmunológicas que son útiles para la detección de anticuerpos de este virus. Siguiente, por favor. Tratamiento, prevención y control, que es lo más sano que se tiene que hacer en salud pública, ¿no es cierto? En atención primaria de salud hay que hacer esto de vacunar a los niños, ¿no es cierto? Y si hay alguna contraindicación de vacuna, utilizar la globulina, la inmunoglobulina, en el embarazo, en niños graves, etcétera, hay que vacunarlos, ¿no? Muy bien, siguiente. Eh, otra especie del género paramyxovirus es el virus de la parainfluenza, que produce cuadros respiratorios altos, ¿no? Muy bien, siguiente. Los rubulavirus, virus de parainfluenza tipo humano, tipo 2, 4A, 4B y otros. Los respirovirus, que son virus de la parainfluenza humano, 1 y 3 y otros. No sé, generalmente son respirovirus. Si lo hacen en otra clase para influenza, ya tienen el dato, ¿no es cierto? Son virus que producen infecciones respiratorias en niños y en recién nacidos. Lo característico es este tema de la laringotraqueobronquitis y el CRUP, ¿no es cierto? Son enfermedades que producen CRUP, como otros virus también, como para influenza, por decir, ¿no? Y otras bacterias también que pueden producir CRUP. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para hacer el diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Ahí hay que tener cuidado para hacer diagnóstico diferencial. Cuando roten por pediatría o con los que van a ser pediatras, ahí van a tener bastante cuidado en el trabajo clínico que tienen que hacer. Entonces también le echamos la culpa, ¿no es cierto?, a sus proteínas que son iguales, similares a los virus que hemos visto, neuraminidasa y hemaglutinina, ¿no? La patogenia, decimos que el lugar primario es la nasofaringe, 25% afecta el tracto respiratorio inferior, 2-3% laringotraqueobronquitis grave, con CRUP, por cierto. La viremia es, digamos, infrecuente, pero sin embargo es el mismo camino patogénico de todos los virus, ¿no? La reinfección frecuente debido a variedad de varios serotipos, como vemos aquí, serotipos muy importantes, ¿no es cierto? Y varios de estos serotipos pueden producir el mismo cuadro clínico. Siguiente, por favor. La epidemiología, transmisión de persona a persona por vía respiratoria, infecciones primarias en niños menores de 5 años, reinfecciones a lo largo de toda la vida que existe, la inmunidad es bastante corta. En el otoño se ha visto que las variantes o tipos 1 y 2 son más frecuentes, todo el año es el tipo 3, ¿no es cierto? Y los brotes en las guarderías y en los hospitales, como
como ya hemos dicho, ¿no es cierto? Es importante que tengamos este dato epidemiológico. Siguiente, por favor. En clínica, igualmente, ver que no se complique con cuadros neumónicos. Generalmente son cuadros muy similares a los cuadros de resfrío común. Y la asociación más frecuente es con el CRUP, como les decía. Estos virus producen CRUP, que es la obstrucción, ¿no es cierto?, al paso de la respiración a través de la glotis, ¿no? Entonces, y con dificultad, lógicamente, bastante severa de respiración, y que muchas veces se tiene que intubar al niño, ¿no es cierto? U otras veces hacer traqueostomía, que son los casos más graves, ¿no? Entonces son temas que hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Los que van a ser pediatras tienen que tener muchísimo cuidado, y los que no van a ser pediatras también, porque lógicamente en algún momento van a tener un niño en sus manos para diagnóstico, ¿no? Periodo de incubación también más o menos una semana, 2 a 6 días. La ronquera, la tos de tipo perruna, así está diseñado. Taquipnia, taquicardia, retracción supraesternal, que son los síntomas más importantes en esta enfermedad. Diferenciar con epiglotitis, de Haemophilus influenza, como yo les decía antes, ¿no? Porque este CRUP es también producido por otras bacterias, ¿no? Por otros microbianos. En el laboratorio es lo mismo, ¿no es cierto? De hacer el estudio de serológico, que es lo más práctico, lo más sencillo hoy en día, ¿no es cierto? Antiguamente estos laboratorios o la detección de estos anticuerpos no era tan fácil, no se hacía. Hoy en día esto ya, por la tecnología misma que ha avanzado, es muy sencillo hoy en día hacerlo, ¿no? Los cultivos en líneas celulares, como digo, hay laboratorios muy especiales, son muy poquísimos que hay en nuestro país, ¿no es cierto? Y algunos hospitales como el Almenara, por ejemplo, el Naval, el Hospital Naval, que tienen laboratorios bastante avanzados en estos temas, ¿no? Cuando se requieren hacer estos tipos de diagnósticos para diferenciar bien el tipo de enfermedad, se tendrían que hacer estos tipos de análisis. Muy bien, seguimos, por favor. Tratamiento y prevención, como decíamos, las vías aéreas, vigilar bien que el CRUP no esté molestando a los niños, y cuando el CRUP era severo había que intubar a estos niños, una cosa muy desagradable, muy aparatoso, muy dramático, ¿no? Y a veces la intubación no era la solución, había que, como decíamos, había que hacer traqueostomía, ¿no? Entonces, eso era una cosa terrible, ¿no? Sintomáticos, utilización de sintomáticos, hidratación, bajar la fiebre, etcétera, calmar el dolor, cuadros respiratorios. Y aquí, en esta enfermedad, sí se ha visto la posibilidad de utilizar algunos antivirales, como la amantidina, la rimantidina, la ribavirina, ¿no es cierto?, que demostraron en ciertas ocasiones la utilidad, ¿no es cierto?, y que existen y se pueden utilizar, ¿no? Hay virus que sí son sensibles a estos antivirales que existen en el mercado. La vacuna, ya hemos dicho, también, ¿no es cierto?, es importante hoy en día vacunarse, ¿no? Seguimos, por favor. Otro virus que sale ya de esta familia que hemos visto de los paramyxovirus es la familia Togaviridae, el género Rubivirus y el virus de rubiola. Si vemos la fotografía, ¿no es cierto?, podemos decir que también es un sarampión, ¿no? Entonces, rubiola y sarampión, cuadros clínicos muy parecidos, ¿no es cierto?, con sintomatología muy parecida, solamente que son diferentes virus. Uno es paramyxovirus y otro es togavirus. Entonces, pero el cuadro clínico es igualito, el cuadro clínico es idéntico. Vean ustedes, esta fotografía no es la misma que le he puesto en la lámina, en la parte de sarampión, pero son cuadros clínicos muy iguales.
Siguiente, por favor. Muy bien, pertenece a este género rubivirus, virus rubiola, ¿no es cierto? Alfavirus, que son también géneros de la misma familia, pero que tienen otras especies, otras Simbits, virus de encefalitis equina, venezolana, este-oeste, virus Senliki del bosque, son grupos del arbovirus, virus Ross de río, etcétera, que no tienen nada que ver con patologías en humanos, ¿de acuerdo? De aquí solamente esta familia, este género, rubivirus, que tiene que ver con virus de rubiola. Siguiente, por favor. Esta es la estructura, ¿no es cierto? La estructura del togavirus, ¿no es cierto? Son virus mucho más pequeños, de diámetro 50-70 nanómetros, ¿no es cierto? Tienen otras estructuras. Sin embargo, también tienen glucoproteínas, capa doble de lípidos, su RNA, etcétera, y su nucleocápside también es envuelto, ¿no? Muy bien, entonces estas características bastante importantes en togavirus. Siguiente, por favor. Es una enfermedad infecciosa y benigna, ¿no es cierto? La enfermedad en niños no es maligna. La enfermedad es maligna cuando la mamá está gestando, ¿no es cierto? Cuando la señora está embarazada, los primeros meses y quizás todos los meses del embarazo, y tiene contacto con virus rubiola, entonces sí puede dañar, ¿no es cierto?, al feto y producirle malformaciones congénitas, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Pero a veces también la rubiola no es detectado, ¿no es cierto?, en la casa, porque la rubiola es un cuadro muy simple, muy sencillo, pasa rápido, los niños a veces no expresan clínicamente el cuadro rubiola. Entonces, y han tenido rubiola y pueden contagiar a la mamá, ¿no es cierto?, que está embarazada y el hijito, el feto que está en formación, va a nacer como una formación congénita y dices que por ahí no abortan, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, el virus de rubiola congénito, o rubiola congénita, perdón, rectifico, entonces sí produce malformaciones congénitas, como vamos a ver en las siguientes láminas, ¿no? Entonces, como decíamos, este virus se comporta como un sarampión, como un paramisovirus, características laboratoriales similares, características clínicas similares, etc. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces la vacuna también es muy importante, ¿no es cierto? Ha sido muy importante para erradicar también o para disminuir patología de rubiola y sobre todo para disminuir malformaciones congénitas, ¿no es cierto? Y desde la época que aparece la vacuna, en el año 1969, entonces los cuadros epidemiológicos también se han modificado. La vacuna ha hecho mucho bien, ¿no es cierto? Ya no tenemos muchísimos niños que no sufren de esta enfermedad y en los que por ahí se ha perdido la vacuna, entonces pueden hacer cuadros de alguna naturaleza importante de esta enfermedad, ¿no? El contagio también vía respiratoria, gotitas en la saliva, periodo de incubación 21 días, pródromo 7 días, el exantema parece 3 días, son máculas muy pequeñas, mucho más pequeñas que las de sarampión, ¿no es cierto?, que aparecen también en el mismo orden que el sarampión, en cara y cuello primero, tronco después y finalmente en extremidades. Otros virus que también pueden dar este exantema, ya hemos dicho, adenovirus, enterovirus, Epstein-Barr, también pueden dar cuadros muy parecidos a la rubiola. Siguiente, por favor. Complicaciones, podemos tener artritis en jóvenes, las articulaciones de rodillas, de codos, de tobillos, pueden complicar, ¿no es cierto? En cuadros muy severos, ¿no es cierto? Rubiola congénita, que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Se da malformaciones congénitas, en el corazón puede haber valvulopatías, en los ojos retinitis, microftalmía, glaucoma, cataratas, puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, cuadros de neumonía, sordera, lesiones en los huesos largos, etcétera, ¿no? Entonces, tener siempre estas cosas muy importantes de la rubiola congénita. En el laboratorio igualmente, para el diagnóstico en serología, para
para detectar anticuerpos vía mecanismos para anticuerpos neutralizantes, anticuerpos fijadores de complemento, etcétera, ¿no? Por pruebas de fijación de complemento. Siguiente, por favor. El pronóstico en estos casos es muy bueno, ¿no es cierto? Excepto los casos congénitos, como ya hemos dicho, y el tratamiento con sintomáticos, ¿no es cierto? Prevención, vacuna, que es lo importante. Siguiente, por favor. Muy bien, eso es la revisión de los virus más importantes del tema exantemático. Ahora le vamos a dar una revisada también ligera a los virus oncogénicos, tanto virus oncogénicos ADN y virus oncogénicos ARN. Siguiente, por favor. Los virus y tumores, los virus han demostrado, ¿no es cierto?, que producen daño en la célula y muchos de ellos, ¿no es cierto?, muchos de ellos ahora ya están caracterizados y están determinados de que producen cáncer, ¿no? Entonces hay una estimulación en la proliferación celular, introducción de elementos genéticos capaces de diversos controles celulares vitales, la inducción viral que lleva a la supresión inmune y aparición de tumores. En muchos casos se necesitan de asociarse a agentes físicos y químicos, también eso también es cierto, ¿no es cierto? Muy bien, hay varias teorías, ¿no es cierto?, en este tema, la teoría del virus del cáncer, la teoría del oncogen, la teoría del antioncogen o genes supresores de tumor, la teoría génica del cáncer, la teoría de, ¿cómo se llama?, del medio ambiente, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, hay varias teorías que hoy en día tratan de explicar ¿cómo se llama?, la acción viral y la presencia de tumores. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como ya hemos dicho, estos virus pueden hacer una transformación de la célula normal en cancerosa, ¿no es cierto? Las teorías que existen, ¿no es cierto? El grupo de los virus oncogénicos, grupo de virus que producen tumores, y la clasificación según su ácido nucleico, los virus ADN, poxvirus, herpesvirus, adenovirus, papavirus, epannavirus, virus ARN, los retrovirus, que son los más identificados en producir cáncer, ¿no? Siguiente, por favor. Los virus oncogénicos ADN, papavirus, papiloma, virus de papiloma, que hoy día está ya bastante bien estudiado, ¿no es cierto? Cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Adenoviraes, humanos, bovinos, simios y el grupo de las aves. Posviridae, molusco contagioso. Herpesviridae humano, el virus Epstein-Barr, el tipo 5. Y parvovirus, el grupo de la hepatitis B, ¿no? Entonces, todos ellos están ya bastante bien identificados que producen cáncer, ¿no? Seguimos, por favor. Papilomavirus, la especie 16, el 18, que son los más reconocidos, producir cáncer de cuello uterino y otras lesiones. Sin embargo, por ahí ya existen otras especies también reconocidas que también estarían asociadas a cáncer de cuello uterino, que están determinando, ¿no es cierto?, con estudios a largo alcance, su presencia y su importancia en la producción de cáncer, ¿no? Sin embargo, estos dos, el 18 y el 16, son los que se han estudiado mejor en presencia de verrugas, en cáncer de cuello uterino, en cáncer de pene, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de pulmón. Hoy día ya hay ¿cómo se llama?, presencia de producción de cáncer en otros órganos. Antiguamente solamente se creía que era verruga y cervix, pero ahora ya hay muchos más estudios, ¿no? Entonces, muy bien, entonces los papavirus también, papilomavirus, el polioma en ratón, virus vacuolizante del mono, es un virus ADN bicateriano circular de 72 capsómeros en su cápside, sin envoltura, simetría icosaédrica, antígenos T, TS y embrionarios. Entonces, son algunas características de estos virus. Siguiente, por favor.
Siguiente. Los postvirus, también un grupo de virus que pueden producir tumores, pero por cierto, están descritos que son tumores benignos en humanos, y el virus, el humano puede adquirir este virus de manera accidental, ¿no? Son nódulos que desaparecen en 8 y 12 semanas, ¿no es cierto? Muchas veces sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Los herpevirus, aquí sí hay un poquito más, de estudio en varios tipos de este grupo de herpesvirus, ¿no es cierto? Y en los cuales, por ejemplo, el herpes simple tipo 2, cáncer coyuterino, cáncer de vulva, el virus Epstein-Barr tipo 4, ¿no es cierto? El linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, linfoma de células B en pacientes inmunosuprimidos, ¿no es cierto? También puede producir mononucleosis infecciosa, linfoma de Hodgkin, es importante hoy en día, entonces, que esto ya está bastante bien estudiado. Los virus tipo 5, mononucleosis también, retinitis, hepatitis y otros como el sarcoma de Kaposi, que está relacionado también al HIV, ¿no es cierto? El sarcoma de Kaposi, que es el tipo 8, que produce adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma de próstata, hoy en día ya también está asociado, ¿no? Muy bien, entonces son hoy en día ya bastante reconocidos la presencia de estos virus y la producción de estos tipos de cáncer, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Los cepagnavirus, que agrupa el virus de la hepatitis B, ¿no es cierto? Y esto también está reconocido ya, ¿no es cierto? Que hepatitis B, sobre todo hepatitis B tipo crónico, ¿no es cierto? Que va a evolucionar a un tipo de cáncer hepatocelular primario, ¿no? Entonces, pacientes o personas que han tenido virus de hepatitis B, que hay que hacerle un seguimiento muy estricto para que no vaya a cronicidad, ¿no es cierto? Y esa cronicidad los puede llevar no solamente a cirrosis hepática, sino a carcinoma hepatocelular primario, ¿no? Siguiente, por favor. Los virus oncogénicos ARN. Siguiente, por favor. Felizmente aquí también no hay mucha variedad de virus. Sin embargo, se han reconocido los oncovirus tipo C, leucemia, sarcoma, cáncer mamario en animales, oncovirus tipo B en murinos, oncovirus tipo D en simios, el Roux sarcoma virus en pollos, el HTLV1, leucemia, linfoma T en el adulto, sí. El HTLV2, leucemia de células pilosas también. Un grupo de lentiviridades son los virus linfotrópicos de células T humano tipo 3. Ahí tenemos el virus del HIV, ¿no es cierto? Los espumaviridaes, son virus espumosos en simios, en chimpancé. De ahí lo más importante es este tema del virus de HIV, ¿no? Llamados, ¿cómo se llama? Llamados virus lentivirus, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Y finalmente la teoría del oncogen. Un oncogen es un gen anormal o activado que procede de la mutación de un alelo de un gen normal llamado proto-oncogen. Estaría involucrado en la síntesis de ADN. Más de 40 oncogenes hoy en día han sido identificados. Oncogen que codifica proteínas nucleares. Hay variedades, el MYC, MYB, oncogen que codifica proteínas extranucleares, ABL, SRC, RAS. Los oncogenes son responsables de la transformación de una célula normal en una maligna que desarrollará un tipo determinado de cáncer. En el hombre hoy en día se han identificado más de 60 oncogenes en los diferentes cromosomas del genoma, que forman un conjunto heterogéneo, un grupo heterogéneo de genes. Siguiente, por favor. Aquí vemos un cuadro, ¿no es cierto?, de protooncogenes, su función normal, el cáncer que estaría asociado, ¿no es cierto?,
Por ejemplo, el KRAS, cáncer de colon, colorectal, vejiga, el CDK2,4, vejiga, cáncer de vejiga, cáncer de mama, las ciclinas, pulmón, esófago, CRBB, mayúscula, glioblastomas, cáncer cervical, cáncer de mama, RAR, alfa, leucemia promielocítica aguda, CRAF, cáncer de estómago, CKIT, sarcomas. Entonces vemos ya hoy en día, ¿no es cierto?, también reconocimiento de otras relaciones, ¿no es cierto?, de estructuras que vienen a conformar, ¿no es cierto?, los oncogenes, y por cierto, están relacionados a diversos tipos virales, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Aquí les dejo algunos enlaces, si quieran revisar, tanto para virus exantemáticos, para virus oncogénicos, ¿no es cierto?, virus de cáncer, que puedan ustedes revisar. Muy bien, eso era todo, la clase de hoy día, un poquito extensa, por cierto, por la misma cantidad de temáticas que me han incluido. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor, encantado de poder resolverlas. Katie, ¿me quedaría una clase para mañana? Ya la clase de retrovirus. Sí. ¿A qué hora sería mañana? ¿A qué hora hemos quedado? A las 12, porque a la una creo que va a hacer clase el doctor García. Claro, a las 12, doctor, entonces. A las 12 podría ser entonces, para hacer una revisión, una pequeña clase, porque ahí no hay mucho, ya no hay mucho que hablar, porque solamente son retrovirus, ¿no? Y de retrovirus solamente hablar un poquito más de extensión de lo que es HIV-Sida, que no he querido tocar yo hoy día, porque para mañana eso lo estábamos incluyendo. Bien. Está bien. Perfecto, entonces mañana 12 del día, programas, ¿sí? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, no hay comentarios, yo les agradezco la atención y les deseo un buen día. Muchas gracias, doctor. Gracias, Kaylee, por tu atención. Un abrazo. Mañana nos vemos en la clase de las 12 del día. Sí, doctor. Mañana voy a programar y también las diapositivas ya me lo mandó, así que... Ya te las envié, sí, ya te envié anoche las diapositivas. Entonces, Muy bien, si es gracias. posible, desde ya lo voy a subir. Ya, doctor, está bien. Cuídese. Un abrazo.